auténticamente el sentir ciudadano en el gobierno y el vínculo con sus representantes, más allá de las citas electorales que periódicamente ocurren en una democracia, pero sin las cuales, por supuesto, como decía en que se ha convertido en el adagio de todos los que estudiamos las cuestiones electorales, constituye el mísero detalle técnico, como decía Ortega y Gasset, en el cual se sustenta todo el aparato democrático, el procedimiento electoral. Al mismo tiempo, no debemos olvidar que los mecanismos de democracia directa enfrentan al menos un desafío fundamental desde mi punto de vista, que pueden convertirse en instrumentos que favorezcan el surgimiento y la consolidación de lo que Alexis de Tocqueville llamó en su momento la tiranía de la mayoría, aquella en la que solo la mayoría importa o solo la minoría más amplia hace valer su voz a costa del resto de las minorías, aniquilando así la pluralidad y la inclusión de todas las voces. Y como decía Tocqueville, la tiranía de la mayoría es tan tiránica como la tiranía de un solo hombre. Ya le decía que no era tiempo de cambiarle, no era tiempo de apagar el televisor porque inicia Código 7. Gracias por estar con nosotros en esta emisión especial como en cada jueves. Y claro, ahorita ya escuchó a quien fuera en su momento, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, haciendo toda una reflexión acerca de la participación ciudadana. Hay que pensar en la democracia, hay que pensar en el fortalecimiento ya del involucramiento de la sociedad, pero hay desafíos, claro que hay retos, hay un momento en que la sociedad enfrenta todo un problema cuando procura participar. La intención es incidir en la vida política, llegar a ciertas soluciones de problemas añejos, y parece que los cambios pues difícilmente se consolidan a menos que se tenga un empuje real, pero estos retos serán tratados por un panel de lujo. Agradecemos en el equipo de Canal 7, en esta familia, en este medio de comunicación, al presidente del Consejo Empresarial Potosino, Héctor D'Arllans Villegas, porque nos acompaña durante esta noche. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Paulina, muchas gracias a ti por la invitación y a tu programa y a tu auditorio de Código 7. Al contrario, para nosotros es un honor recibirle, así como al presidente de Potosinos con Valor, Alberto Narváez Arochi. Gracias por estar en esta noche de jueves aquí en Canal 7. Gracias por la invitación. Buenas noches. Y bien, queremos consultarles, queremos que así inicie esta charla, pues porque hay cuestionamientos, ¿no? ¿Cómo es que se puede tener pues un sistema eficiente de partidos? ¿Cómo garantizar una promoción de la participación ciudadana, digamos, en esta vida realmente democrática? Y más allá de que acudamos a votar, ¿no? Hay decisiones que parece que ya no se pueden dejar en las autoridades de siempre, o al menos con las políticas habituales con las que tantos hemos crecido. Caballeros, quien guste comenzar. Adelante. Gracias, Alberto. Paulina, bueno, creo que vivimos hoy momentos en la historia de México como hace nunca los habíamos vivido. Hoy estamos en el umbral de las elecciones más importantes de la historia en México. Y creo que hoy, ante tanta amenaza y tantas tentaciones que este gobierno federal ha tenido para agredir a los organismos e instituciones autónomas en México, hoy tenemos el gran reto de cómo vamos a sostener en México la sociedad civil, esta libertad que hoy tenemos y gozamos y que tantos años costó. Nosotros en los 70s, en los 80s, estábamos en un presidencialismo, gobernados por un presidencialismo, y luego pasamos a los 90s cuando ya se instaura finalmente el tema del IFE. Pensamos que en ese momento pues habíamos logrado un gran triunfo, y así fue, porque garantizaba que las elecciones iban a ser autónomas, que tu voto como ciudadano iba a contar, y así fue hasta el 2018, que empezamos a recibir las amenazas tan grandes y tan fuertes
tan peligrosas de este gobierno federal. Hoy vemos cómo se ha atentado en contra del Supremo Tribunal Electoral, contra el Supremo Tribunal de Justicia, contra el mismo INE, hoy INE, y que todo esto nos pone en alerta como sociedad civil en el tema que hoy, en el 2024, el 2 de junio, tenemos que decidir qué país vamos a vivir. Creo yo que en este tema, en este contexto, los partidos políticos no están ni han estado a la altura de lo que el país vive. Creo que los partidos políticos traicionaron y han traicionado a la sociedad civil porque nos hicieron pensar que iba a haber una apertura, y esta apertura no fue consentida por los partidos políticos, sino más bien fue empujada por una mujer que hoy es la candidata por la oposición y que representa un proyecto de país que todos como ciudadanos que trabajamos, que nos levantamos todos los días a enfrentar los retos de nuestro negocio, de nuestra empresa, de nuestro comercio, y que trabajamos todos los días con ese tema. Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez hoy representa ese proyecto de una sociedad libre, de una sociedad que quiere democracia, que quiere libertad, pero los partidos políticos no están a esa altura. Hoy lo vemos claramente con los dirigentes de los partidos a nivel nacional. Hoy son los candidatos a senadores y a diputados federales pluri. Y no se diga a nivel estatal. O sea, no están centrando sus acciones en el interés público. Por supuesto que no. Creo yo, Paulina, que la sociedad ha sido traicionada por los partidos políticos. La sociedad ha sido usada con este Frente Amplio de México, o por México, que se instituye no por los partidos políticos, sino que en esto, acuérdate tú, de que hubo gente de la iniciativa privada que empujó porque los partidos políticos formaran una alianza. Y así tenemos a un Claudio X González, y así tenemos a un Gustavo de Hoyos, y así tenemos a tanta gente que trabajó para que pudiera construirse este Frente Amplio y convencer a los partidos de que sin la sociedad no iba a haber éxito en una contienda ante un gobierno federal que tiene todos los recursos económicos y que hoy goza de los, como lucra con los programas de asistencia social, como son las becas a los adultos mayores, como son las becas a los ninis y como son las becas a todo. Todos los programas sociales los maneja el gobierno federal. Entonces, ¿qué hizo este Frente Amplio cuando se instituye? Pues darle la oportunidad precisamente a la sociedad civil a participar. Y resulta que los partidos políticos fingen, perdóname que sí lo manifieste, una apertura en la que la sociedad iba a participar. Para la foto. Para la foto, Paulina, pero haciéndole un daño terrible a México. ¿Por qué? Porque el fin de todo esto es que los candidatos que iban a surgir del FAM, del Frente Amplio por México, iban a ser los mejores. Iban a ser con un perfil en el que nadie iba a discutir su aspiración. Pero hoy resulta que tenemos más de lo mismo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, a nivel federal, tú lo ves,
los dirigentes de los 3 partidos que forman el Frente Amplio fueron por candidaturas pluri. O sea, ni siquiera se desgastan en un tema de campaña. Hoy aquí en San Luis Potosí tenemos ejemplos exactamente de lo mismo, en donde los dirigentes resulta que son los representantes del FAN a nivel federal. Y algo muy importante, Paulina, es si no tenemos un Congreso de la Unión en las elecciones que tenga representatividad y que no permita que el partido en el gobierno no logre la mayoría absoluta. Ese es el tema del que estamos hablando. Hoy, si no tenemos una constitución nueva, promovida por este gobierno, es porque ha habido oposición. Pero mañana, con los candidatos que tenemos, por lo que he platicado ahorita contigo, pues desalienta el voto. Desalienta el voto en vez de tener los mejores candidatos para que jalen votos a Xóchitl. Y no que Xóchitl arrastre a gente no mal vista. No bien vista, perdón. ¿Y será por esto que apenas un 40% de la población cree en el gobierno, le tiene confianza al gobierno, que 33% apenas tiene esta confianza en la policía, que 32% está respaldando al Congreso o todavía considera que tienen una actividad legítima en el Congreso, 28% en sindicatos, pero al final 22% de credibilidad para los partidos políticos? ¿Sería esta la consecuencia, Alberto Narváez Arochi? Creo que hay un descrédito, habría que poner en contexto, hay un descrédito internacional, mundial, sobre la clase política en todo el mundo. México evidentemente no es la excepción, entonces hay un descrédito tanto de nuestros gobernantes, instituciones políticas y particularmente de los partidos políticos. Muestra de ello es que a través de las últimas elecciones, me referiría a América Latina y otras latitudes, pero en América Latina están triunfando en las elecciones gente con perfil ciudadano. De hecho, este presidente ganó por ese perfil, aunque tiene 20, no sé cuántos años viviendo de la política y con 200 pesos en la bolsa, él se dio una imagen ciudadana, opositora, y ganó, ¿sí? Enarbolando otro tipo de causas que le sirvieron. Entonces sí hay un descrédito, eso lo sabemos, lo saben los partidos políticos. Por eso esta convocatoria, como bien decía Héctor, esta apertura que hubo a través del Frente Amplio, primero para posicionar una candidatura presidencial y después permeó con comités estatales y que ya pocos trabajan, el Frente Amplio. Aquí en lo local sigue habiendo una buena relación con los partidos políticos y el Frente Amplio, del cual también pertenezco. Y sí, se ha buscado que entren perfiles ciudadanos a candidaturas. Limitado, sí, muy limitado. Se debió haber hecho más. Todavía se puede hacer más, particularmente en lo local. El Frente Amplio México determinó desde un inicio que en México las candidaturas federales vendrían a través de la Ciudad de México, o sea, a nivel federal. Y en lo local, que habría candidaturas ciudadanas, locales. Algunas han entrado, apenas el Partido Revolucionario Institucional ya abrió su convocatoria, el PAN en lo local ya está por abrirlo, y igual el PRD. Falta mucho más apertura de los partidos, sin duda, y como decía Héctor, si se pretende realmente que este movimiento se consolide, no hacia tal o cual partido, sino a un rescate de nuestro país que existe en riesgo. Ha dado muestras este gobierno, particularmente el presidente, de que quiere controlar todo, de que quiere instaurar una dictadura, hay que decirlo porque así es. Estas nuevas iniciativas, casi una veintena de iniciativas que presentó el día 5 de febrero, dan muestra de ello. O sea, camina hacia un control del poder, tanto el Ejecutivo
el legislativo y el judicial. Y eso aquí en China se llama dictadura. Entonces, ante ese riesgo, si bien los partidos deben abrirse, sí más, hacia candidatos ciudadanos con perfiles ciudadanos para consolidar este proyecto, al menos de un equilibrio de poderes. Y con este pronunciamiento es momento de hacer una pausa. Nosotros invitamos a que permanezcan en la señal de Canal 7. Pueden ingresar a nuestra plataforma www.canal7slp.tv, también interactuar por medio de nuestras redes sociales. Y tenemos una cápsula, un poco más, de quien fuera consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, y haremos este corte. Sin partidos políticos la democracia no funciona, pero yo agregaría, con estos partidos políticos tampoco. Y como digo, esto vale para el contexto mexicano y para muchos otros, también en países de Europa Occidental. Y diría que hay 3 aspectos centrales en el que los partidos políticos están fallando, que son su capacidad programática, su capacidad de gestión e implementación y su capacidad de representar, o sea, de articular los lazos con la ciudadanía, en distintos niveles y formas de acuerdo a los contextos en los que se vea. Y también, un punto, no estoy idealizando el pasado. En el caso mexicano en particular, si una piensa cuando el sistema de partidos políticos tuvo un funcionamiento ideal, lo más probable es que se encuentre con la dura realidad de decir nunca. Podría haber momentos de una situación de incipiente establecimiento de un sistema de partidos competitivo, pero no hay, como podría encontrarse en algunas democracias de la Europa Occidental, algunas, un modelo de partidos con un funcionamiento bastante sano. Entonces, sin idealizar el pasado, sí creo importante tener sobre la mesa que para que la democracia funcione, los partidos políticos deben tener un rol de liderazgo, muy importante, programático, liderazgo programático, capacidad de gestión y capacidad de funcionar como cadenas de transmisión entre las demandas de la ciudadanía y el Estado. ¿Por qué fallan? Yo planteo que fallan porque hay incentivos perversos en la competencia por el acceso al poder. Y en este caso creo que hay otros ejemplos que pueden ser más claros que el mexicano para ver lo patente que es esta cuestión, como puede ser el caso argentino o el español. Para acceder al poder, los partidos políticos se embarcan en campañas que son cada vez más polarizadas, que son cada vez más personalistas, que son cada vez más guiadas por lo que se denomina polarización afectiva, esto es, no tanto por disidencias programáticas como por odios o rechazos o sentimientos adversos, depende de los niveles en que se pueda observar en cada contexto, hacia al que se define como adversario político que, en casos extremos, deviene un enemigo de la patria, y ya no un adversario político. Y esto hace que un partido político que quiera acceder al poder va encontrando una serie de incentivos para radicalizar su discurso que luego en contextos que, como digo, este es menos el caso del México actual, pero ha sido tendencia en otras partes y puede ilustrar también luego la situación mexicana, en contextos de fragmentación partidaria hacen que un gobierno que llega al poder puede no tener los apoyos suficientes para poder llevar adelante su agenda de política pública. Y en ese contexto, la oposición a ese gobierno tampoco tiene incentivos para cooperar, porque los incentivos que tiene son hacer de oposición como si estuviera en una situación de campaña permanente para llegar al poder. Y este es el marco que genera que tengamos este problema en los 3 niveles: de gestión, de liderazgo programático y de vínculo con la ciudadanía.
Continuamos en Código 7, gracias porque se mantiene en la señal mientras está organizándose ya para mañana, o bien si tiene planes para esta misma noche, bueno, antes de salir, permanezca con esta reflexión y especialmente nosotros agradecidos, este medio de comunicación, encantado de tener en casa a Héctor Darllans Villegas, presidente del Consejo Empresarial Potosinos, así como a Alberto Narváez Arochi, presidente de Potosinos con Valor. Y bueno, continuamos con este tema porque los problemas parecen ser los de siempre, desgraciadamente, corrupción, pobreza, violencia, podríamos enumerarlo, y quién sabe cuántos años han transcurrido sin que estos se modifiquen. Al contrario, parece que solo la lista puede aumentar. El hartazgo de la ciudadanía es algo notorio y sería algo clave que de repente también en la autoridad notamos que las reformas que son impulsadas pues parecen cocinadas al vapor. Quien guste intervenir, caballeros. Alberto Narváez Arochi. Gracias. Yo insistiría en que sí hay como decía la señorita que escuchábamos ahorita, sí hay se rompió el vínculo entre ciudadanos y autoridades y partidos políticos, actores políticos. Eso es un hecho y lo vemos constantemente, permanentemente de hecho. Yo abonaría, como parte de la solución de esta, es que la sociedad civil, los ciudadanos, se involucren más. Sí es muy importante lo que señalábamos, cómo acceder a través de los partidos a puestos de elección popular, es muy importante, pero posiblemente igual o más importante sea la participación permanente en la vida pública. Tenemos que y la democracia no es solamente el día de la votación, hay que todos los días, hay que tener una conciencia opositora, no por enfrentarte al poder, sino por ser contrapeso. Señalábamos hace rato en el descanso que no hay contrapesos. Lo hemos vivido, lo vemos en México, últimamente un poco menos porque ya adquirió mayor equilibrio, no suficiente como para otros temas, pero la falta de contrapesos. Pero si nos vamos, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, este Congreso, como nunca, le ha aprobado a los ejecutivos municipal, estatal, todo lo que le mandan en charola de plata. No es el papel de un Congreso, el papel de un Congreso, sea del partido que sea, es, aparte de ser un contrapeso, también ser vigilante del tema de los manejos de los recursos, etcétera, etcétera. Y pues todo les aprueban, todo está bien, todo les permiten. ¿Qué tenemos que hacer también? Sí hay una queja de que los partidos no se han abierto a los ciudadanos, pero también los ciudadanos no nos hemos involucrado en los partidos políticos. El esquema que tenemos en México, como en muchas partes del mundo, la democracia camina a través de los partidos. Entonces, también sería bueno que los ciudadanos se involucren más en asociaciones civiles, en partidos políticos. Nosotros lo vemos, no mucha gente quiere convivir permanentemente en estos temas, ¿no? Invertir tiempo, invertir esfuerzo. Entonces yo iría más allá, yo creo que independientemente que lo están los partidos políticos muy desacreditados, la clase política pues más, y los gobiernos pues no se diga, ¿no? Todos sirviéndose con dice alguien, con el cucharón del pozole, todos, casi sin excepción. Yo creo que ahí es donde está la clave en la participación ciudadana, y el llamado es ese, a los ciudadanos a que participemos más, nos involucremos en la vida pública, hagamos ciudadanía, y eso, aparte que lleva tiempo, hay que hacerlo consistentemente. Y porque, bueno, llama la atención la parte de los partidos políticos, pero pareciera que es el juego de siempre, ¿no? ¿Qué pensarían si nos vamos? Sí, hoy estamos hablando de cómo se involucra o no la ciudadanía, cómo es que los institutos políticos llegan a cerrar la puerta o están jugando a la simulación, pero incluso si nos vamos un poco atrás, con las candidaturas independientes, en la desventaja que deja a quienes dicen yo voy a participar, porque no van a poder jugar contra una estructura, no van a poder tener el perfil tan competitivo contra una estructura ya partidista, pensando también en la distribución de presupuesto, pensando en la fiscalización, hasta pareciera de repente que hay que son más observados quienes optan por ir, digamos, por este otro camino. Parece que ya son muy, muy pocos, incluso en el registro que tuvimos de manera muy reciente en San Luis Potosí.
hay un desaliento. ¿Se teme que esto sea lo que continúe? Ya ustedes daban un preámbulo en el bloque previo. Mira, Paulina, a ver, yo quiero retomar un poquito el tema de Alberto. Todo está estructurado para que cualquier candidatura sea y se lleve aparte a través de los partidos políticos. O sea, no hay otro camino. ¿Por qué? Porque como tú lo mencionaste, una candidatura independiente es prácticamente imposible porque no tiene presupuesto, porque no tiene apoyos absolutamente de nada, y entonces va remando contra corriente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que afiliarte a un partido o que un partido te abrace y que te haga el favor de abrazarte, ¿sí? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar en México. Alberto decía que haya más participación ciudadana, y coincido con él. Pero ¿por qué no hay más participación ciudadana? ¿Por qué somos tan apáticos en la sociedad? ¿Por qué hemos estado a la deriva como sociedad? ¿Por qué hemos sido traicionados? Y porque no creemos en el sistema político mexicano, porque no creemos en el sistema de partidos. Entonces, bueno, quiero decirte que desde el Consejo Empresarial Potosino, hoy estamos trabajando en una iniciativa de ley. Una iniciativa de ley que llevaremos hasta donde tenga que llegar para las próximas elecciones, y esto será, esperemos en Dios, que logremos pasar esta frontera tan peligrosa de poder llegar a lograr que el Congreso de la Unión no tenga mayoría absoluta del partido del gobierno. Porque si se logra, estamos perdidos como país. Porque de nada sirve que gane Xóchitl si no tiene un partido, si no tiene un Congreso con una mayoría a favor para poder sostener nuestras instituciones democráticas. La iniciativa del Consejo Empresarial Potosino se finca y su origen es que si los partidos políticos que hoy traicionan a la sociedad, los partidos políticos, sus dirigentes, más que nada, porque si tú lees las plataformas ideológicas de cada partido, dices, oye, padrísimo, ¿por qué estamos viviendo entonces lo que en México estamos viviendo? Ah, es que son sus dirigentes, son los que están ahí en el poder, los que secuestran a esos institutos políticos y que no dejan a la sociedad participar y que no dejan que realmente haya una transparencia dentro de los partidos, de los institutos, pero además no hay transparencia en los recursos que manejan. ¿A quién le dan cuentas? ¿Ellos sabes de qué viven? De los recursos públicos. ¿Y sabes de dónde vienen los recursos públicos? De ti y de mí. Porque tú consumes gasolina y pagas impuestos. Porque tú consumes en un supermercado, vas a un restaurante y estás pagando impuestos. Todos los recursos que ellos reciben son tuyos y míos. ¿Qué hay que hacer? Quitarle los recursos públicos a los partidos políticos y que haya credibilidad de acuerdo a cómo se la ganen los partidos políticos, y que entonces tú y yo aportemos al partido por el cual creemos que nos está respondiendo. Y entonces sí, suelo parejo, y entonces sí, la sociedad es la que va a patrocinar y va a apoyar a un instituto político que está respondiendo a la sociedad y no la zanja que hay hoy. Hoy los partidos políticos no representan a la sociedad. Hay una zanja inmensa. Por eso yo mencioné en el bloque anterior, la sociedad está a la deriva. La sociedad está zanjada con los partidos políticos. Hay que quitarle los recursos públicos a los partidos y que
se ganen el recurso a través de la sociedad, con patrocinios de la sociedad, con eventos que ellos hagan. Y alguien me decía, es que el problema del narco va a entrar con los recursos. Los recursos del narco ya están. Están dentro del narco, dentro de los partidos. Nadie vigila, nadie transparenta sus recursos. ¿De dónde vienen? ¿Cómo le hacen? Entonces, creo que el país vive una situación de verdad muy, muy difícil, muy crítica y muy decisiva. Yo creo que en mi corazón está Xóchitl Gálvez, en mi corazón está el proyecto, en mi corazón está México. Y yo creo que sí debemos nosotros de apoyar a Xóchitl, pero sí dejar patente que los partidos políticos no están a la altura de las circunstancias que vive el país. Y con este comentario de Héctor D'Arllans Villegas, presidente del Consejo Empresarial Potosino, haremos una pausa. Permanezca en la señal de Canal 7 durante esta emisión especial de Código 7. El mito de la democracia directa. Esto se está viviendo en este momento en el discurso, creo, actual en México. La ciudadanía tiene que decidir. Pero sin embargo hay mucha trampa si después la pregunta se pone desde arriba y no se sabe bien si tenía importancia o no. Pero ese mito de la democracia directa también ha atravesado a muchos nuevos partidos. Lo hemos visto en otros contextos, por ejemplo el 5 Estrella en Italia, que hacía procesos de consulta permanente que se ven que tampoco son los más adecuados para el modelo de Estado y para las estructuras de sociedad que tenemos, y que además conllevan una serie de errores en los que no tenía previsto expandirme, pero quiero mencionar, como por ejemplo asumir que la población siempre quiere participar. Los estudios de sociología política de larga data también nos dan cuenta de que esta es una ilusión. La gente quiere poder participar cuando tiene una demanda insatisfecha. Quiere poder participar cuando tiene algo que decir, pero está claro que no hay un deseo de participación permanente. Y esto nos lo muestran también los bajos números, por ejemplo, de participación en presupuestos participativos, que no inhabilitan para nada la importancia de un presupuesto participativo. Continuamos en Código 7 y hemos estado escuchando asimismo a la doctora Janina Welp, y esto como parte también de, digamos, de pronunciamientos interesantes emanados de organismos autónomos, que por cierto solamente le recordamos, ¿no?, de la relevancia de que existan ejercicios por medio de organismos autónomos, y que nosotros así le compartimos una serie de fragmentos en el marco de una charla sobre la participación ciudadana y sobre cómo nos encontramos en el país. Agradecidos estamos con el presidente de Potosinos con Valor, Alberto Narváez Arochi, así como el presidente del Consejo Empresarial Potosino, Héctor D'Arllans Villegas. Y lo que pasa es que se nos ha dicho tantas veces, bueno, cuando se incorpora la participación ciudadana, bueno, cuando se vuelve este componente en las políticas públicas, es cuando se ha logrado un poquito llegar a esas causas más justas. Pero la participación ciudadana también cuesta. No es lo mismo abrirle la llave en el partido político, vamos a decirlo de esta manera, voltear al árbol de dinero que ya está ahí, que cuando emana muchas veces de eventos, emana del bolsillo propio, cuando emana de lo que incluso la propuesta que en el bloque previo comentaba Héctor D'Arllans sobre que los partidos se ganen el apoyo tal como sociedad civil y empresarial lo hace, caballeros. Hubo un evento en el 97 cuando se gana el Congreso por primera vez la oposición. Entonces pusieron sobre la pared, por así decirlo, al gobierno federal, al doctor Zedillo, y llegaron, me acuerdo, los partidos políticos a exigirle, le pedían dos cosas: que o le quitaba los recursos que tenía el partido en el poder en ese entonces, que era el PRI, o bien
le daba también en igual circunstancia o en igual porcentaje a los partidos de oposición. Y yo creo que ahí el presidente Zedillo, que para mí fue un gran presidente, fue el presidente que permitió la alternancia, al menos no la frenó, pero cometió un grave error. Dije, pues les doy parejo a todos. Como dice el dicho, ¿no? La puerca torció el rabo ahí. ¿Por qué? Porque el dinero, lamentablemente, por condición humana, todo lo corrompe. Y los partidos se corrompieron. Entonces se volvieron negocios, empresas, no lo veamos ahorita en los procesos electorales, se manejan tal cual como un negocio, se publicitan, andan ahí haciendo la raca de que hicieron esto, hicieron lo otro. Uno va a un país democrático más de mayor rango o con mayor tiempo y eso no lo ves. Tú vas, no quiero mencionar ningún país, pero en un país, repito, sustentable, con una democracia más consolidada, y no vas viendo por todos los puentes espectaculares de los candidatos. O sea, eso demuestra que realmente los partidos se volvieron en un negocio. Y lo son. ¿Por qué? Porque reciben mucho dinero. Y obviamente pues pueden hacer prácticamente lo que quieran con ese dinero. Yo sí creo, cuidando algunos aspectos, que volver a que los partidos políticos se manejaran con recursos propios, bien decía Héctor, ahí la contraparte es que el crimen va a meter dinero. Ya lo tienen. Ya tienen bastante ratito. Y en esto van a volver a las andadas. Hay, aparte de que en ese proceso electoral intervendrá el crimen, lo digo con mucha tristeza y ojalá no fuera esto realidad, pero todas las proyecciones, esa será la contienda electoral con mayor sangre. Y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque en esas condiciones estamos. Hay estados ya completamente dejados al crimen, Guerrero, Chiapas, ya prácticamente la ley, si se pudiera decir, son ellos. Entonces estamos en unas condiciones muy complicadas. Concluiría con esto. La vida política, como toda actividad humana, compleja, porque pues intervienen sentimientos y demás. Pero yo creo que habría un antídoto perfecto que no lo tenemos todavía en México y lo hemos ido dejando: educación. Yo creo que bien nos haría en muchos ámbitos esta columna vertebral de cualquier país sustentable, que es la educación. Nuestro nivel educativo es muy bajo por pandemia y por su pésimo manejo en materia educativa, también en salud, pero en materia educativa dimos un retroceso, los números marcan 10 años, en matemáticas creo que más terrible. Entonces, si quisiéramos componer este país en muchos temas y en la vida pública, política, educación. Tendríamos que levantar nuestros niveles educativos para poder entonces sí discernir y que la gente pueda decidir qué es lo mejor. Lamentablemente nuestro nivel educativo es muy bajo. Entonces tenemos y muchos otros problemas. Y hoy que vemos precisamente, bueno, estamos sí en algunos casos periodos de intercampaña, otros están en precampañas, pero que vemos este periodo en el que se distingue la polarización, la personalización. ¿Cómo se puede hoy, antes de la iniciativa, antes de tener los resultados de la iniciativa que se está impulsando por sociedad civil, por la población en general, por empresariado, cómo lograr esta participación política autónoma sin volverse este instrumento del cual han estado abusando estos organismos o quienes los conforman, los partidos políticos? Fíjate que, Paulina, esto tiene que cambiar. México tiene que cambiar. Y en México hemos sufrido luchas y batallas a lo largo de la historia. Y una de ellas fue el lograr que se conformara el IFE. Cuando las elecciones eran de Estado y las controlaba el Estado. Hoy este gobierno quiere volver a eso. Quiere quitar el INE y quiere quitar el Supremo Tribunal Electoral, lo cual nos llevaría a un retroceso impresionante, porque entonces las elecciones serían controladas de nueva cuenta por el Estado y no en una democracia como la que hoy vivimos y que nos garantiza que tu voto y el mío
cuentan. Muchas cosas tienen que cambiar en México hoy. Y una de ellas es lo que yo mencionaba. Los partidos políticos no están a la altura de las circunstancias de lo que el país vive. Hoy México está entre entrar a una dictadura o seguir en democracia. Y espérame, si ganara Xóchitl, de nada va a servir si tiene un Congreso de la Unión en contra. ¿Y qué tenemos que hacer hoy? Pues bueno, brinquemos esto, Paulina, brinquemos esto apoyando a Xóchitl. Pero bueno, y con los candidatos que estén hoy de la oposición, apoyemos, aunque estemos en contra, Paulina, ¿por qué? Tenemos que brincarla. Y entonces sí, brincándola, busquemos como sociedad civil, como iniciativa privada, cambiar esto que ya no podemos seguir así. México necesita una reingeniería política. Ya no podemos seguir estando dependiendo de los partidos políticos y de sus secuaces. Perdóname que te lo diga así. Ya no podemos seguir así. ¿Por qué? Porque llegamos a tocar fondo con este gobierno federal y que cabeza Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que cambiar, pero sí tenemos que cambiar dando lo mejor de nosotros como sociedad. Y yo invito hoy, por tu medio y por tu programa, a que con todo esto que estamos hablando, Alberto y yo contigo, pongamos a México por encima de cualquier cosa. México país. Porque eso depende de nuestros hijos, depende de nuestra vida propia, nuestros nietos, nuestras empresas. Caray, vayamos con todo. Votemos por Xóchitl, sí, pero votemos por los candidatos del Frente Amplio por México, de ahora que se llama Fuerza y Corazón. Votemos por ellos, porque es la única posibilidad, nos guste o no, de poder tener la oportunidad después del 2 de junio, poder intervenir entonces sí como sociedad civil, dice, a ver, espérenme, cambiemos esto así y así. Si no, no va a haber oportunidad. Y tendremos más. Agradecemos por esta intervención en Código 7. Estamos ya a punto de pasar a nuestro bloque de conclusiones. Estamos tan agradecidos porque ustedes nos permiten llegar hasta su hogar, también a su centro de trabajo. Si han descargado la app N7, bueno, permite no estar todo el tiempo frente al televisor, sino llevar a Canal 7 en su bolsillo. Estaremos de vuelta con más información muy importante. No se despegue. Cada vez más se habla menos de programas e ideas y más de eslóganes sencillos, simples, que definen quiénes son la casta, la élite, se habla de los corruptos, etcétera, etcétera. Hay un serio problema de corrupción también en México y en muchos otros lugares, pero la corrupción no se la ataca con discursos participativos, se la ataca con una clara investigación y medidas concretas contra la corrupción. En Italia, cualquier ley en vigor puede ser vetada en cualquier momento. En Suiza, y me inclino a preferir el modelo suizo en este caso, cuando se aprueba una ley, se abre un periodo de unos meses en que la ciudadanía puede juntar firmas y derogarla antes de que entre en vigor. Que cuando en Suiza se activaba un mecanismo de democracia directa como este, como el veto de leyes, lo que estaba demostrando el mecanismo era que el sistema político no había funcionado. ¿Por qué? Ilustro con este ejemplo porque me permite claramente explicar, o espero que quede claro, explicar por qué digo que hay que cambiar los incentivos. Si los parlamentarios y las parlamentarias saben que una ley que están discutiendo puede ser vetada, ¿qué van a hacer? Claramente, abrir amplios procesos de diálogo antes de aprobarla, hablar con los actores involucrados y afectados por estas leyes. Por lo tanto,
el hecho de que se pueda vetar una ley lo que hace es cambiar esos incentivos y hacer que se vaya hacia una democracia menos elitista. Estamos a punto de despedirnos en Código 7, es nuestro bloque de conclusiones. Gracias, Alberto Narváez Arochi, presidente de Potosinos con Valor. ¿Qué podremos decir de mensaje final? Yo quiero seguir esta línea de Héctor, muy optimista en que vamos a cambiar las cosas, van a cambiar. El daño estructural profundo que ha sufrido este país, lo vivimos todos. 80 muertos diarios, 10 mujeres asesinadas por cuestión de género, el tema económico, salud, pues qué bárbaros, seguridad, educación, etcétera. Y yo quiero ser positivo bajo el conocimiento, bajo la ciencia. Esta va a ser una elección muy importante, muy grande, como bien decía Héctor, definitoria. Y sé que la gente va a salir a votar. Pronosticaría, si se vale aquí hacer un pronóstico, saldrá a votar más del 65% de la población. Y eso garantiza una corrección. Sin duda la va a haber. Ha habido en otras latitudes, en otras naciones, donde triunfan candidatos por amplio margen. Pongo el ejemplo ahorita de El Salvador, que está muy reciente. El señor gana con un 85% de la votación, amplísimo. ¿Por qué? Porque se le solucionó un problema que era la inseguridad, particularmente en el tema de las maras. Sí, nada más que este presidente llega muy fuerte, muy consolidado, con mucho respaldo, pero plenamente violando derechos humanos. Y eso tampoco puede ser. La transición de México creo que será participativa y pasaremos a un Estado de Derecho, que eso nos garantiza un mejor destino. Yo estoy muy optimista, particularmente en los jóvenes. Ellos van a hacer la diferencia. Muchas gracias, Alberto Narváez Arochi. Héctor Darllans Villegas, presidente del Consejo Empresarial Potosinos. Conclusiones para Código 7. Gracias, Paulina. Primero que nada, agradecerte. Al contrario. A ti el espacio. Ojalá y que hubiera más espacios como el tuyo en el que pudiéramos expresarnos, pudiéramos promover el tema del voto ciudadano, el de la participación ciudadana. Y yo terminaría, Paulina, invitando y promoviendo la participación ciudadana y que pudiéramos ser conscientes de verdad del peligro que vive México hoy y que lo creamos o no, estamos ocupados en nuestras actividades diarias y es muy loable el tema, que no te falte nada en casa, porque tu familia necesita para poder sobrevivir el sustento todos los días. Pero hoy nos exige más. Hoy México necesita más de cada uno de nosotros porque está en riesgo nuestra democracia, está en riesgo nuestra libertad. Por eso yo, a través de tu programa Código 7, pido a la sociedad entera que salga a votar y ponga a México en primer lugar. No estamos de acuerdo con los partidos, no estamos con el sistema político de acuerdo, pero hoy México ocupa el primer lugar. Vayamos por ello. Ganemos el Congreso de la Unión, ganemos con Xóchitl Gálvez y entonces sí, después del 24, arreglemos este país. Muchísimas gracias, Héctor Darllans Villegas, presidente del Consejo Empresarial Potosino. Reiteramos, Alberto Narváez Arochi, presidente de Potosinos con Valor, por todo lo que han aportado, por esta charla y sobre todo para el auditorio de nuestras 4 regiones de San Luis Potosí. Es algo muy importante tener este momento de retroalimentación. Las puertas se mantienen abiertas porque el tiempo se nos ha ido como agua así ha sido. Encantados hemos estado en recibirlos en las instalaciones y así como en habrá otros espacios disponibles para la sociedad civil y para quienes encabezan estas causas. Gracias a ustedes también en casa por sintonizar Canal 7 y ya falta muy poco para el resumen de la medianoche, así que desvélese, no le cambie a Canal 7. Hasta la próxima.